Buenos días, profesor y compañeros. Hoy mi grupo les presentará un tema muy importante y actual, que es el uso de los medios digitales y las redes sociales, la cual puede generar problemas cuando la información se utiliza de manera responsable o cuando se vulneran los derechos de las personas, ¿no? Actualmente, las redes sociales forman parte de nuestra vida diaria y nos permiten informarnos, comunicarnos y compartir contenido en cuestión de segundos. Sin embargo, esa rapidez también puede hacer que las noticias lleguen falsas, ¿no? Como publicidad sea engañosa o mensajes discriminatorios, que se pueden difundir con mucha facilidad, ¿no? Y llegar a miles de personas en cuestión de minutos, de segundos, y lo cual generan consecuencias, ¿no? Tanto para la sociedad como para quienes se ven afectados. Ah, en los casos que vamos a ver a continuación, es a las cuales el primero es aborda una denuncia por publicidad engañosa relacionada con Latina en el Mundial. La segunda es el caso en el cual hubo insultos racistas realizados por una influencer, Alejandra Argumedo, en el Metropolitano. Y el caso número tres es el caso de fake news durante el proceso de las elecciones generales emitidas en el 2026. Y con esos tres casos, bueno, buscamos lo que es reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras acciones en Internet, y lo importante de actuar con responsabilidad y respeto al momento de informar y compartir contenido. A continuación, mi compañero dará inicio al primer caso. Bien, buenas tardes a todos los presentes en esta reunión y a los compañeros. Eh, Vamos a comentar sobre el caso número uno. Publicidad engañosa de Latina Televisión durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2022. ¿Qué había ocurrido en un principio? Latina Televisión utilizó frases durante la promoción del Mundial de Fútbol Qatar 2022, frases como las siguientes. En televisión, el Mundial es Latina y Qatar 2022 es Latina, es el canal autorizado, lo que llevó a muchos aficionados a creer que iba a transmitir 64 partidos en vivo por señal abierta de los que ya se tenía pensado. Pero en realidad la realidad sería muy diferente porque Canal 2 solo tenía derecho para emitir solo 32 partidos en directo que la FIFA le había dado mediante un paquete. Mientras que el resto de partidos, o sea, los 32 restantes, se iban a emitir 24 horas después de haberse culminado el partido. Es decir, un día después. Así generó una confusión grande en el público. La reacción del público fue de que miles de usuarios expresaron su molestia tanto en Facebook, Twitter, Instagram, donde criticaron duramente el canal, compartieron memes y presentaron múltiples reclamos ante Indecopy por considerar que la publicidad era engañosa. Las acciones tomadas. Indecopy inició una investigación y ordenó la prohibición de toda publicidad que podría inducir al error. Además, Latina Televisión emitió un comunicado donde aclaró la cantidad de partidos que la FIFA le dio para el evento deportivo y lamentó la confusión que se había generado con el público. Y después de todo esto, el caso afectó la imagen y la credibilidad del canal, dando lugar a un procedimiento por presunta publicidad engañosa. Además, se abrió un debate sobre lo responsable que deben ser los medios de comunicación a la hora de brindar información publicitaria clara y veraz a a los consumidores. Por mencionar algunos cuantos, algunos partidos no se pudieron ver por señal abierta. Por ejemplo, el debut de Argentina contra Arabia Saudita, el partido por los octavos de final entre Brasil y Corea del Sur, España versus Alemania por la fase de grupos y algún que otro partido que tampoco no se pudo ver por las pantallas de la televisión peruana. En conclusión, el caso de Latina Televisión y el Mundial de Fútbol Qatar 2022 se convirtió en uno de los eventos deportivos y en uno de los ejemplos más comentados en el Perú sobre presunta publicidad engañosa en redes sociales y televisión, perdón, debido a la diferencia entre las expectativas creadas por tanto la campaña publicitaria como la cobertura real del torneo. Muchas gracias. Listo. Continuando con nuestra exposición, veremos el siguiente caso. Bueno, buenas tardes, compañeros.
Bien, yo me llamo Isaac. Me tocó presentar el caso número 2, que se llama Insultos racistas de la influencer Alejandra Argumedo, que ocurrió dentro del Metropolitano en el año 2025. Más o menos para dar un contexto algo breve, resulta que una persona anónima dentro del transporte mencionado metropolitano grabó a la influencer Alejandra Argumedo, que mejor conocida como Al Fútbol. ¿Por qué? Porque ella se dedicaba al del campo deportivo dentro de un canal deportivo donde hacía podcast y prácticamente por eso se le llamaba así. Y bueno, ¿qué pasó? Que ella lanzó calificativos ofensivos y racistas hacia los demás pasajeros. Calificativos como vicuñas, alpacas e incluso serranos. em, Insultos que son muy conocidos acá en el Perú y tan normalizados que, em, que causa demasiada polémica, por llamar así al Perú. Prácticamente el incidente fue difundido muy rápidamente por TikTok y por Twitter, donde generó un total rechazo por parte de la comunidad peruana, llevando a una cancelación tremenda hacia este influencer y em, trayendo unas consecuencias graves dentro de su campo laboral y legal. Bien, ¿cuáles serían las repercusiones? Está entre la cancelación dentro de sus redes sociales. Resulta que después de recibir tantas críticas, no incluso solo ella, sino a su familia, la influencer decide cerrar todas sus redes sociales por presión social. Em, Luego, otro es que fue retirada del canal deportivo donde estaba, donde donde los dueños del canal comunicaron mediante sus redes sociales que ella iba a ser apartada del canal y donde mandaban un total rechazo hacia los calificativos que ésta lanzaba y sobre todo al racismo que se menciona. Em, Otro es por parte de la vía legal y siendo esta por el Ministerio Público, donde la tercera Fiscalía Penal en Derechos Humanos e Interculturalidad decidió abrirle una investigación preliminar, em, donde se le buscaba una práctica psicológica, buscar sus antecedentes penales y por último por último, un comunicado de la Defensoría del Pueblo, que mostró también un total rechazo hacia lo ocurrido y hizo un llamado hacia las autoridades para que se pueda hacer un accionar de forma rápida. Bueno, y por último, ahora sí, por último, ella, a raíz después de todo esto, decide pedir perdón, mediante una nueva cuenta de Instagram y de TikTok, donde pedía perdón por lo ocurrido y reconocía que todo lo que hablaba, estaba mal. Sin embargo, no pidió un perdón, a ciencias ciertas, 100%, porque, aún así se defendía diciendo de que el contexto fue cambiado totalmente y no se habló lo que era verdad. Y bueno, la conclusión del caso es que se puede ver cómo un simple video, ¿cómo se llama? Donde se le graba a esta persona, puede generar una total cancelación por, por un tema de conflicto, de repente de racismo, de discriminación, de violencia verbal, y puede generar un gran alcance a las demás personas, a la sociedad, para que ésta pueda generar su opinión, sea de rechazo o aprobatoria. Y bueno, nos enseña de que está mal todos estos tipos de acciones y que se debe erradicar. Gracias. Este fue el caso número 2. Ahora continuaremos con la siguiente intervención.
Yo les voy a hablar sobre en el proceso electoral 25-26. En el marco de las elecciones federales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones reportó un incremento significativo de desinformación electoral difundida por redes sociales. Entre marzo de 2025 y el 27 de mayo de 2026 se identificaron de 1.499 actas y alertas de desinformación vinculadas al proceso electoral, concentrándose muchas de ellas en las etapas de elecciones primarias y de inscripción de fórmulas y listas. La información falsa que se difundió era narrativas de fraude y manipulación del voto, publicaciones que afirmaban fraude sistemático para favorecer a determinados candidatos, videos y fotos fuera de contexto, y el aseguramiento de clonación de votos. Muchos ataques y mentiras sobre los candidatos, publicaciones que atribuían a candidatos antecedentes penales inexistentes, vínculos con organizaciones criminales o sanciones judiciales no registradas oficialmente. Además, noticias inventadas sobre supuestas renuncias, expulsiones de partidos o inhabilitaciones que nunca ocurrieron, difundidas para confundir a sus electores. Y así desmovilizaron muchos apoyos de varios candidatos. Eso es todo. Bueno, para las redes más utilizadas fueron que entre 2025 y mayo de 2026, Twitter y X concentraron la mayor parte de la desinformación electoral detectada, seguida por Facebook, YouTube e Instagram. En diciembre de 2025, TikTok registró 92 alertas y X 69, indicando una propagación dominante mediante videos cortos y textos breves que alegaban supuestos fraudes, nulidades de elecciones y cuestionamientos infundados a la organización del proceso. Muchas publicaciones provinieron de cuentas anónimas o replicadoras creadas para amplificar el mensaje sin asumir responsabilidad. Las repercusiones. Estas campañas generaron dudas sobre la transparencia del sistema electoral, aumentaron la percepción de fraude y contribuyeron a la deslegitimación anticipada de resultados, con potencial impacto en la aceptación del veredicto electoral y la estabilidad política. En respuesta, el Jurado Nacional de Elecciones reforzó tareas de verificación, emisión de alertas y campañas informativas, reasignando recursos a monitoreo digital y corrección pública, lo que evidencia el peso estructural de la desinformación en la dinámica democrática contemporánea. Y en conclusión del caso, podemos llegar que con la intensa difusión de desinformación detectada por la JNE, compromete la legitimidad del proceso electoral y la confianza pública. Resulta imprescindible reforzar capacidades de monitoreo y verificación, coordinar con plataformas y sociedad civil y aumentar la comunicación institucional para mitigar los efectos y preservar la estabilidad democrática. Para concluir, después de analizar estos tres casos, podemos ver que la comunicación tiene un impacto muy grande en nuestra sociedad, ¿no? Como observamos en el primero, ¿no? Que una publicidad poco clara puede crear expectativas que no se cumplen, ¿no? Lo que termina perjudicando la confianza de los consumidores. En el segundo, ¿no? Que vimos que los insultos racistas nos demuestran que un comentario discriminatorio puede hacerse viral, ¿no? Y generar consecuencias. Y la tercera, que es de la fake news, durante las elecciones que pueden desinformar a la población y afectar en forma en que las personas toman decisiones. Y para finalizar, la comunicación tiene un gran poder, como ya vimos, y debido a eso hay que usarla de manera responsable e informar con la verdad, y siempre respetando y actuando con ética, que son aspectos fundamentales para construir una sociedad mejor informada, bueno, más crítica y más respetuosa. Gracias.